Buenos días. Bienvenidos a este espacio en el cual les daremos a conocer aspectos puntuales relacionados con la normatividad en telemedicina y telesalud. Es muy importante para el Ministerio contar con el apoyo de ustedes en la difusión de todos los aspectos principales de esta normatividad. Para ustedes, en el momento de leerlo, de los aspectos más importantes a quedar claros es la posibilidad de mejorar las condiciones de acceso, de conocimiento, de llegar a muchos espacios del territorio colombiano que, como ustedes conocen, es absolutamente diverso. Con esto buscamos acercar el servicio de salud al ciudadano, a aquel usuario que requiere en un momento dado poder llegar más fácilmente a su médico, a su profesional de la salud y con esto favorecer y mejorar sus condiciones de atención. Esto está enmarcado necesariamente en la triple meta para salud. Ustedes lo han escuchado muy seguramente en anteriores oportunidades del ministro y de los viceministros. Con esto logramos de alguna forma acercarnos a mejorar las condiciones de acceso de la población, superando sus expectativas y logrando mejores resultados en salud. El ministerio está todo acá. Está todo dispuesto a ayudarlos y a conocerles, a darles posibilidad de abordar estos temas. Tenemos representantes de la oficina de TIC del ministerio, muy importante en este tema, de la Dirección de Prestación de Servicios que orgullosamente hemos liderado en conjunto con el despacho del ministro y la oficina de TIC, esta y otras iniciativas relacionadas para mejorar el acceso a la atención de salud. Posteriormente estaremos abordando cada uno de estos aspectos en mayor detalle y seguramente se generarán inquietudes que para nosotros son válidas para fortalecer toda la gestión de asistencia técnica a los territorios, a los prestadores y obviamente a los usuarios. Es importante y para ustedes y para nosotros tener claro que este tipo de normas están direccionadas a los usuarios, a que mejoren sus condiciones de atención, a que logren accesibilidad. Posteriormente, como les digo, estaremos escuchando muchas de sus inquietudes que son para nosotros parte necesaria de desarrollo de este tipo de actividades. Posteriormente también consolidaremos todas las mismas y estaremos generando formas de comunicarnos con ustedes para dar respuesta a las mismas. Iniciamos entonces en este momento toda la presentación. El doctor Christian Clausen nos dará todos los aspectos relacionados con la parte técnica de toda la normatividad y más adelante estaremos abordando aspectos de habilitación, aspectos de historia clínica, de muchos de los otros aspectos que son claves para esto. Entonces, sin más preámbulos y fuera de agradecerles la participación, de estar muy contentos con la suya, con esta importante convocatoria, quiero comentarles un solo tema. Tenemos 1.400 personas escuchándonos en este momento. Esto es un número importante de personas que sabemos que van a replicar la información. Entonces, doctor Christian, por favor, siga usted con los aspectos relacionados en la normatividad y muchas gracias a todos nuevamente por participar. Bueno, Samuel, muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Christian Clausen, yo hago parte del despacho del ministro. Envía un cordial saludo a todos los que están asistentes en este evento de comunicación que para nosotros es realmente importante y más saber el interés de toda la población y de la gran cantidad de gente que está interesada en este tema. Queremos empezar hablándoles del foco de gobierno, de la meta, de lo que se pretende y esto habla de lograr la triple meta. El gobierno, y ustedes saben, tiene una plataforma estratégica que se basa en equidad, legalidad y emprendimiento. Y nosotros desde el Ministerio de Salud hemos venido trabajando en lograr lo que es la triple meta en salud. Esa triple meta en salud habla de sostenibilidad del sistema, responder a las expectativas de la población y mejorar estado de salud. Y para lograr eso siempre queremos un entorno de equidad en salud, que es muy importante para nosotros desde el gobierno central, desde el ministerio, y es trabajar en nuestra política de transformación digital. El gobierno central tiene una política o estableció una política que habla de la simplificación de la interacción del Estado con el ciudadano. ¿Por qué es esto muy importante hoy en día? Todos sabemos que la transformación digital es un tema central en todos los sectores, pero en el sector salud es aún más importante. Es un sector que es muy servicios ciudadanos digitales, un tema normativo, un tema de infraestructura tecnológica o de tecnología e información y datos. Todos estos ejes son realmente importantes para la transformación digital que queremos en el gobierno. Y desde el Ministerio de Salud y la Protección Social hemos trabajado en varios proyectos. Hoy más puntualmente vamos a hablar del proyecto de telesalud, un proyecto que ya tiene una resolución
que tiene una reglamentación y que queremos que todo el mundo empiece o logre empezar a implementar en sus instituciones. Estos proyectos, como ustedes los pueden ver acá marcados en esta diapositiva, son realmente importantes para nosotros. Estamos haciendo fuertes avances en el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica, fuertes avances en el proyecto de facturación electrónica. Ya estamos logrando avanzar en proyectos como autorizaciones electrónicas, como iHospital y otros de estos. Hoy les vamos a hablar de telesalud y los voy a dejar con Ana Milena, que es la persona que va a empezar a darnos una introducción en todo el tema que tiene que ver con prestación de servicios de salud y habilitación. Muy buenos días, mi nombre es Ana Milena Montes, soy subdirectora de prestación de servicio y en la subdirección estuvo a cargo de la proyección de la norma de habilitación. Que el sistema obligatorio de garantía de calidad está enfocado en los siguientes criterios: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. Con estos criterios, lo que quisimos proyectar en la nueva norma es mejorar el acceso a los servicios de salud y permitir una mayor calidad en la prestación de los servicios con un enfoque de seguridad del paciente. ¿Qué nos motivó a actualizar la norma de habilitación? Estamos hablando de que veníamos de una norma, la resolución 2003 de 2014, y tras 5 años de recibir sugerencias para actualizarla, de mejorar su interpretación, evitar la subjetividad en la interpretación de los departamentos y de los equipos de verificación, así como las nuevas tecnologías en salud que han surgido en el país, todo este proceso nos llevó a hacer un proceso de actualización de la norma. Adicionalmente recibimos cerca de 3.600 comentarios cuando se publicó este proyecto de norma. ¿Qué encontramos entonces? ¿O qué nos orientó para actualizar el Sistema Único de Habilitación? Principalmente nuestro enfoque de seguridad del paciente. Vamos a encontrar que tiene mayor profundidad el tema de buenas prácticas de seguridad del paciente. Estamos volviendo obligatorias 10 prácticas seguras. Todos nuestros criterios de verificación ahora son más esenciales, más fiables, más sencillos, más funcionales y aportan al autocontrol y a la autonomía de los prestadores de servicios de salud. Ahora ellos tienen la autonomía y el control para establecer sus procesos y sus procedimientos, así como establecer qué dotación, qué tecnologías e insumos utilizan en el quehacer diario de sus actividades y procedimientos. Finalmente, toda la norma de habilitación se actualizó con las normas internacionales, la ISO, ¿cierto? Por lo tanto, en la nueva estructura de la norma de habilitación ustedes van a encontrar que es más amigable y más cercana a los estándares de calidad internacionales. ¿Cuáles fueron los principales cambios modificatorios en la resolución de habilitación? Tenemos la presentación, la estructura de la presentación de la norma. Van a encontrar que cada servicio de salud tiene una estructura que incluye la complejidad, las modalidades de prestación de servicios, y aquí es muy importante porque vamos a encontrar qué categorías de la telemedicina pueden prestar en esos servicios de salud específicos. Algunos servicios que se encontraban en 2003 como servicios de salud fueron eliminados, ya que realmente no eran servicios de salud, sino estrategias, procedimientos o programas que realmente no correspondían a la definición de servicio de salud. También cambiamos la taxonomía de algunos servicios, cambiamos los nombres o se reubicaron en grupos específicos diferentes a los que actualmente venían en la resolución 2003. Y finalmente se ajustaron todos los criterios de verificación, nuevamente repito, haciéndolos más sencillos, más fiables
y más confiables para evitar la subjetividad en su interpretación en las diferentes entidades territoriales. Aquí podemos ver cómo se presentaba la resolución 2003 del 2014 y cómo está ahora en la nueva norma de habilitación. Si bien en 2003 había una descripción del servicio, no contábamos con una estructura. Aquí tenemos el ejemplo del servicio de gestión pretransfusional y encontramos que en la estructura del servicio las complejidades y las modalidades en las cuales se presenta o se puede ofertar este servicio de salud. Seguimos contando con cada uno de los 7 estándares, con sus criterios de verificación, pero en esta ocasión no viene en una tabla de servicios, sino numerados, nuevamente para armonizarlo con todas las normas de calidad internacionales. Aquí podemos ver el servicio de consulta externa general. En su estructura vamos a encontrar que es una complejidad baja. En las modalidades de prestación vamos a encontrar que se puede hacer intramural, extramural en las 3 modalidades, unidad móvil, jornada de salud domiciliaria, y en el tema de telemedicina estamos describiendo cuáles son las categorías que le aplican a este servicio de salud. Por ejemplo, tenemos que consulta externa general se puede prestar en categoría interactiva, no interactiva, telemonitoreo y teleexperticia, ya sea en modalidad asincrónica o sincrónica. Y esto lo van a encontrar con detalle en toda la estructura de todos los servicios de salud de la resolución 3100 de 2019. Aquí vamos a encontrar cuáles fueron los servicios que fueron suprimidos de la resolución 2003 a esta nueva norma. Vamos a encontrar, por ejemplo, los servicios de atención ambulatoria. ¿Por qué se suprimieron? Porque eran modalidades de prestación de servicios, en este caso del tema de consumo de sustancias psicoactivas. Se suprimen como servicios de salud, pero se reubican en los servicios que correspondían. El tema de atención domiciliaria a paciente agudo, por ejemplo, se suprime y pasa a ser una modalidad de la hospitalización, servicio de hospitalización. La consulta domiciliaria se suprime, pero queda como criterios en la modalidad domiciliaria del servicio de consulta externa. Esterilización es un proceso que es transversal y en este caso quedan sus criterios en el grupo de todos los servicios para que el prestador determine a cuál le aplica y en cuál servicio va a utilizar este proceso. Encontramos otros más, por ejemplo, protección específica y detección temprana, que también son actividades y procedimientos que se pueden realizar en diversos servicios y el prestador determina, de acuerdo a lo que realice, en qué servicio lo va a habilitar. Y encontramos también, por ejemplo, endoscopia digestiva, ultrasonido, unidad de quemados adultos o pediátricos, todos fueron reubicados en los servicios que realmente les correspondía. Encontramos nuevos criterios también en la resolución 3100 de 2019. Servicio de vacunación, si bien se estaba habilitando bajo un código de protección específica, ahora vamos a encontrar unos criterios específicos para habilitarlo. Obviamente que van alineados con los lineamientos PAI. Servicio de terapias, si bien ya se podían habilitar, la fisioterapeuta, la fonoaudióloga, terapia ocupacional, terapia respiratoria, ya venían habilitándose, no tenían unos criterios propios para verificar estos servicios. Ahora en 3100 ya los vamos a encontrar. Aquí tenemos algunos ejemplos de los cambios en la taxonomía, es decir, cambios en los nombres y la reubicación de grupos. El servicio de transfusión sanguínea ahora se llama gestión pretransfusional, tamización de cuello uterino ahora se llama toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas. Las urgencias, cada uno de los servicios que antes tenían el apellido con la complejidad, es decir, urgencias baja, hospitalización de mediana, etc., ahora se llaman urgencias solitos y dentro del servicio vamos a encontrar las características que le aplican a cada una de estas modalidades o complejidades. Internación obstétrica ahora se llama
servicio para la atención del parto y lo acotamos solamente su alcance en este proceso del binomio madre-hijo. Y estos son algunos de los criterios nuevos que aparecen en la norma de habilitación, que son muy importantes para su conocimiento, empezando que vamos a tener criterios donde aparece todo el tema de acreditación. Estamos dándole prioridad a las visitas de certificación, tanto para las IPS que se van a postular a acreditación como las que se van a postular a ser unidades funcionales, ya sea unidades funcionales de cáncer o centros de referencia de enfermedades huérfanas. Los prestadores, en el caso, por ejemplo, del objeto social diferente, también ampliamos su alcance y ahora podrán hacer procedimientos de cirugía ambulatoria. Incluimos un capítulo específico para toda la prestación de servicios con organismos de cooperación internacional, por todo lo complejo del sistema con el tema de atención a migrantes. Incluimos también el tema de las visitas de reactivación y, muy importante, nuevamente repito, es que se armoniza con la norma de telemedicina, de telesalud. Cada servicio va a tener sus categorías en las cuales puede ser prestado este servicio, así también van a encontrar todos los criterios para poder verificar en esta modalidad de prestación de servicios. Tenemos también el cambio en talento humano. El principal cambio es pasar de certificado de formación a constancia de asistencia, en acciones de formación continua, donde el prestador es quien define las necesidades de formación de su talento humano en salud. Incluimos un nuevo concepto de disponibilidad con permanencia y estamos dándole la autonomía al prestador para definir la dotación que requiere y los medicamentos, insumos y dispositivos que van a utilizar en cada uno de los procedimientos o actividades que realicen en cada uno de los servicios de salud. Estos son algunos de los cambios más importantes en la norma de habilitación. Esperamos contar con ustedes para una próxima actividad también virtual para darles más detalles y un alcance más específico a cada uno de los servicios de salud con sus principales cambios. Por el momento estamos dejando aquí en las generalidades y le doy paso a la doctora Sandra Gallego, quien nos contará la armonización de la norma de telesalud con la norma de habilitación. Buenos días, muchas gracias Ana Milena por esta introducción, ¿sí? Mi nombre es Sandra Gallegos, apoyo a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en los temas relacionados con el uso de TIC en el sector salud, como son la telesalud y la telemedicina. El día de hoy vamos a contarles un poco sobre la nueva reglamentación que tenemos para la telesalud y la telemedicina, que es la resolución 2654, que creo que ya todos ustedes han tenido oportunidad de echarle una leída. Esta norma hace parte pues, de todo el conjunto de normas que posibilitan dentro del sistema de salud hacer uso de las TIC. Entonces, y venimos con normas pues, que no son de ahora y son normas que tienen categoría de ley, decreto, resoluciones, y es así como tenemos pues, la resolución 2654, por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina. Es una norma más, que hace parte de todo este conjunto. Entonces, ¿qué es importante recalcar de estas normas que se están presentando acá? Es que si bien la norma de la 2654, que se refiere específicamente a algunos aspectos de la telesalud y la telemedicina,
el Sistema Único de Habilitación ya ha incluido dentro de sus modalidades la telemedicina, y en este momento también se incluye en la nueva norma con todas las características que están descritas en esta resolución. ¿Cómo se construimos esta norma? El proceso de construcción pues, fue un proceso participativo, donde empezamos en el 2018 con una construcción de un primer texto, de un borrador, ¿sí?, que fue elaborado al interior del ministerio, con la participación de todas las instancias del ministerio y adicionalmente con otros sectores como fue MINTIC y también como fue la Superintendencia de Industria y Comercio. Posteriormente, conformamos una comisión de expertos donde hicimos algunos debates y algunas exposiciones respecto del texto que teníamos en la norma para llegar pues a un texto más o menos definitivo, y hicimos también todos una serie de ajustes de acuerdo pues con la participación de cada uno de los actores que estuvo en esas mesas de expertos. Ya entre julio y agosto de 2019 estuvimos haciendo la publicación para la consulta ciudadana, ¿sí?, de la cual recibimos 220 observaciones, y ya en octubre hicimos la publicación definitiva de la norma. En esta ya, pues estos fueron pues los representantes los actores que participaron en la construcción y que nos ayudaron. Estamos hablando de la academia, prestadores, pagadores, gobierno, gremios, ¿sí? Todos estuvieron presentes en la construcción de la norma. ¿Cuál es el objeto? Entonces, ¿cuál es el objeto de la norma? El objeto de la norma es establecer disposiciones para la telesalud y parámetros para la telemedicina, tal como nos lo ordenaba la ley 1419. Entonces, ¿y en cuanto a qué? En cuanto a algunos aspectos específicos que tienen que ver con las categorías, el uso de medios tecnológicos, la calidad y la seguridad de la información y la calidad y seguridad de los datos, ¿sí? Adicionalmente, ¿a quién le aplica estos lineamientos y estas disposiciones? Le aplican a los prestadores, a los profesionales que están en el RETUS, teniendo en cuenta que la prestación de servicios de salud en la modalidad de telemedicina está previsto para que sea prestada por profesionales y por personal de salud, a los prestadores de servicios de salud, a las entidades administradoras de planos de beneficios y también a las direcciones territoriales de salud. ¿Cuáles son? También tenemos dentro de la norma que ustedes van a ver algunas definiciones. Estas definiciones van a apoyar todo el desarrollo de la telesalud y la telemedicina al interior de las instituciones. Entonces, y estas definiciones apoyan para que se desarrollen los modelos de atención de una forma correcta dentro de los prestadores de servicios de salud. ¿Cuáles son los principios orientadores? Esto es muy importante toda vez que van a permitir que estas nuevas categorías puedan desarrollarse de una forma ordenada. Entonces estamos hablando de la libre escogencia. La libre escogencia es la libre escogencia del usuario. El usuario es quien define si quiere este servicio en la modalidad de telemedicina o no, la autonomía profesional. Esto es muy importante porque será el prestador, será el profesional de la salud quien determine en el marco de su autonomía si el paciente al que está atendiendo puede recibir esta atención en la modalidad de telemedicina o si necesita atención presencial. En cuanto a la responsabilidad y las competencias, es importante que el prestador que decida prestar servicios en la modalidad de telemedicina
cumpla los estándares que están previstos en la regulación vigente, esto es en este momento resolución 3100 y resolución 2654, ¿sí? Adicionalmente, que garantice la formación continua de todo el personal que participa en la prestación de servicios de salud, personal de salud y personal técnico que no es de salud, ¿sí? Adicionalmente, el personal de salud también responde en el marco de sus competencias. Esto porque es importante, porque con la modalidad de telemedicina nosotros no estamos pretendiendo convertir al médico general en especialista, ni a la terapeuta en médico, ni al profesional de la enfermería en médico, no, cada uno va a actuar dentro de sus competencias como se hace en el mundo real y en la vida presencial. Entonces, el tema es en el marco de competencias. El consentimiento informado es absolutamente importante porque todas las actividades en la modalidad deben tener su consentimiento informado, y en este consentimiento informado, ¿qué debemos tener en cuenta y qué debemos informar al usuario? ¿Cómo funciona la modalidad de telemedicina? ¿Qué riesgos se tienen en la prestación de servicios? ¿Qué beneficios? ¿Qué responsabilidades se tiene tanto por el que hace la atención presencial como por el que la hace a distancia? El manejo de la privacidad y la confidencialidad. Esto es bastante importante toda vez que vamos a estar compartiendo datos que son sensibles, ¿sí? Y que son datos de carácter personal. La doctora Patricia nos va a hablar más adelante de todo el tema del manejo de las plataformas virtuales y de la privacidad y la confidencialidad dentro de estas plataformas. También el tratamiento de datos personales, cómo se va a hacer el tratamiento de ese dato que se está compartiendo en la plataforma, el protocolo de contacto del paciente con el prestador, los procedimientos en emergencias o por fallas de la tecnología, y de todo esto hay que dejar constancia en la historia clínica. Esto es bastante importante, sigamos. Y aquí, frente a la constancia en la historia clínica, es importante recalcar que en la historia clínica consigna cada personal de salud que está involucrado en la atención. Entonces, es el prestador de referencia consigna lo suyo y el prestador remisor consigna lo suyo. Ambos tienen que tener registros, porque eso es una pregunta bastante frecuente. Entonces, en cuanto al tema de telesalud, el concepto es el concepto de la ley 1419, es la utilización de TIC en el sector salud, ¿sí? O sea, se refiere a toda la utilización de TIC a distancia. El tema es distancia y utilización de TIC para la realización de todas las actividades, servicios y procedimientos que se hagan en el sector salud. Incluye la teleeducación y la telemedicina, entre otros. Entonces, el campo de acción es bastante amplio. Y ese concepto no se varía, ¿sí? Entonces, establecemos cuál es el objeto, o sea, para qué tenemos… ¿Cuál es el objeto de la telesalud? Un mejor acceso, la resolutividad y la continuidad, pero también impactar la salud pública y la educación para la salud mediante el uso de TIC. Aquí es importante aclarar que en esta resolución no vamos a hablar de teleeducación en salud, no estamos hablando de teleeducación en salud, no es el objeto ni el alcance de esta norma. Estamos hablando de actividades, de unas actividades de telesalud y la telemedicina, y unos parámetros específicos para la práctica de la telemedicina. Seguimos. Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? Esto es lo que tenemos previsto. Telesalud incluye teleeducación, telemedicina, y estamos hablando de dos actividades que se hacen referencia a la telesalud, que son la teleorientación y el teleapoyo. La teleorientación y el teleapoyo son dos actividades que están en el marco de la telesalud, no se habilitan, ¿sí? Pero pueden ser prestadas en un servicio habilitado, ¿sí? Entonces, ¿y a qué se refiere? Actividades que se hacen a distancia utilizando TIC. Estamos hablando de teleorientación. ¿La teleorientación a qué se refiere? Se refiere, o sea, ya se está haciendo, se hace todos los días, y en esta resolución, ¿qué le dimos? Le dimos un marco, ¿sí? Entonces, son conjunto de acciones que se desarrollan mediante el uso de TIC para dar información, consejería y asesoría. Eso se está haciendo
desde hace mucho tiempo en el sector salud, en cualquiera de los componentes de la atención en salud. Pero aquí hay algo importante, el teleorientador le debe informar al paciente el alcance de la orientación, o sea, de la información, la asesoría que está dando, ¿sí? Y le puede decir que puede ser parte de la historia clínica. Aquí no estamos diciendo que es obligatorio, como en la telemedicina, que tiene que estar en la historia clínica, puede ser parte de la historia clínica, ¿sí? Y el paciente puede solicitar copias de la información que fue recibida durante la interacción con el personal de salud, si la solicita, y el prestador que está haciendo este servicio debe suministrarle esta copia al paciente. Sigamos. Podemos seguir. Teleapoyo. Bueno, teleapoyo. Estamos hablando con el tema de teleapoyo. El tema de teleapoyo es el tema de la llamada a un amigo, es entre profesionales, eso surge en el marco de relacionamiento con el profesional. Entonces yo profesional de la salud me comunico con otro profesional de la salud para ampliar el manejo de un paciente. En ese manejo del paciente, el que me hace el teleapoyo a distancia, me da una orientación, pero en ese sentido es el que hace la atención del paciente presencial, el que pide el teleapoyo, el responsable de la conducta que establezca con el paciente. Ya en el tema de telemedicina, ¿sí? Tenemos la misma definición que tenemos en la ley 1419, no varía, hace parte de la ley, pero vamos a tener algunas ampliaciones que son importantes y que vamos a ver a continuación. El objeto, ¿cuál es el objetivo de esta modalidad? Ya todos lo sabemos, facilitar el acceso, mejorar la oportunidad, mejorar la resolutividad, ¿sí? En cualquiera de las fases de atención, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación. Aquí hay muy importantes y que es una diferencia y que todas partes, es una pregunta frecuente, puede ser ofrecida en cualquier parte de la geografía nacional, ¿sí? Y por cualquier prestador. Eso no es, entonces sí. Se tiene que tener unos criterios respecto de la limitación de las limitaciones en acceso o problemas de oportunidad y problemas de eso, sí, pero de todas formas se puede ofrecer por cualquier prestador en cualquier parte de la geografía nacional. Aquí hay unas cosas muy importantes respecto de la infraestructura tecnológica. La infraestructura tecnológica debe ser proveída por el prestador de servicios de salud y debe garantizar la confidencialidad y la seguridad, y el prestador es responsable de que eso se dé en esa plataforma tecnológica dispuesta para la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina. Adicionalmente, se pueden utilizar métodos de comunicación tanto sincrónico como asincrónico, puede ser ofrecida a pacientes que estén ubicados dentro o fuera de las instalaciones del prestador. También muy importante, el profesional de salud en su autonomía es quien determina si el paciente requiere atención en la modalidad de telemedicina o requiere atención presencial. Él en su autonomía es quien define de cara a la seguridad del paciente si este paciente puede ser atendido en la modalidad de telemedicina. Adicionalmente, todas las actividades que se realicen en la modalidad de telemedicina tienen que estar registradas en la historia clínica, que eso ya lo habíamos dicho. La modalidad de telemedicina, de acuerdo con lo que definimos en la resolución, va a tener cuatro categorías. Y estas 4 categorías, ¿a qué se refieren? Se refieren al relacionamiento que tiene el profesional de la salud con el paciente, ¿sí? Y el relacionamiento que se tiene entre profesionales de la salud. Ese es el criterio para definir qué tipo de categoría hay. Entonces tenemos inicialmente una categoría de telemedicina interactiva. ¿Qué significa? Es el relacionamiento que tiene el personal de salud con un paciente
directamente utilizando TIC. Aquí ya no vamos a tener un prestador remisor y un prestador de referencia. Y aquí vamos a tener un prestador comunicándose directamente con un paciente a través de unos medios tecnológicos. Entonces, y con videollamada. Aquí es muy importante porque es con videollamada. Solamente esa categoría solamente permite videollamada en tiempo real. La telemedicina no interactiva es también ese relacionamiento directo con el paciente utilizando TIC, pero en método asincrónico, no con videollamada. Y ya la teleexperticia como tal es la forma como lo veníamos haciendo hasta la resolución, hasta la resolución 2654. Entonces, aquí tenemos una relación, pero con algunas variaciones. Es el relacionamiento entre dos profesionales de la salud, uno de los cuales está atendiendo presencialmente al paciente y otro está a distancia. O también entre personal de salud no profesional, que esto es nuevo, ¿sí? Y un profesional de la salud apoyando a distancia. Y adicionalmente los temas de juntas médicas en los términos definidos por el decreto 780. El telemonitoreo es el uso de esas plataformas tecnológicas, ¿sí? Donde el paciente interactúa directamente con la plataforma registrando sus constantes, ¿sí? Para que el personal de salud pueda realizar una intervención o pueda planear un tratamiento. Seguimos. Este es pues el mapa completo de lo que tendríamos a partir de la resolución en el tema de telesalud. Tenemos telesalud como concepto general, concepto sombrilla, tenemos la teleeducación, ¿sí? Que no es objeto de esta resolución, la telemedicina con sus 4 categorías y estas 2 actividades que hablamos de teleorientación o teleapoyo que no se habilitan, pero que pueden ser ofrecidas en servicios habilitados. Entonces, la telemedicina interactiva que podemos tener, y eso lo vamos a ver reflejado también en la resolución 3100 en cada uno de los servicios, qué categorías pueden ser prestadas en cada una de ellos. Entonces, ¿qué tenemos en telemedicina interactiva? Podemos tener consulta general y especialidad y de especialidades en el servicio de consulta externa, ¿sí? Tanto general como especializada. Los temas de rehabilitación también se pueden prestar con telemedicina interactiva. Estos son solamente algunos ejemplos. En la telemedicina no interactiva tenemos segundas opiniones, lecturas de imágenes diagnósticas, en la teleexperticia que tenemos consulta general y de especialidades, soporte a decisiones clínicas, el tema de pues, lectura de imágenes diagnósticas, interpretación de imágenes diagnósticas y en el telemonitoreo seguimiento a distancia, mecanismos de alerta y de respuesta. Todo esto, ¿cómo se? Quien presta servicios de salud en la modalidad de telemedicina son prestadores. Y estos prestadores pueden ser o prestadores remisores o prestadores de referencia de acuerdo, primero, a donde estén ubicados. El prestador remisor es el que atiende presencialmente al paciente y es el que necesita el apoyo y adicionalmente tiene TIC suficientes para poder prestar este servicio. Y el prestador de referencia es el que apoya a distancia a un prestador de servicios de salud que está atendiendo presencialmente el paciente o está apoyando en un servicio directamente, prestando el servicio directamente a un paciente o usuario. Eso es, pues, estos son, o sea, siempre vamos a tener prestador remisor o prestador de referencia y en cada una de las categorías que permiten. O sea, hay una cosa importante, sigamos, ¿sí? En el tema, por ejemplo, de telemedicina interactiva. Telemedicina interactiva, como es el relacionamiento de paciente con un médico a distancia, ¿sí? Siempre va a ser prestador de referencia, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener prestador de referencia. En telemedicina no interactiva también va a ser prestador de referencia, pero el método de comunicación va a ser asincrónico. Sigamos. En telemedicina, en teleexperticia tenemos
la relación de dos profesionales de la salud, ¿sí? Uno atendiendo presencialmente al paciente y otro a distancia apoyando a esa profesional de la salud que está atendiendo presencialmente al paciente, o tenemos a un personal de salud no profesional que atiende presencialmente al paciente apoyado por un profesional de la salud que está a distancia apoyando dentro de sus competencias al personal de salud no profesional que está atendiendo presencialmente, y los profesionales en juntas médicas. Devuélvete, por favor. Bueno, esto es aquí, más o menos aquí, o sea, la habilitación, ¿cómo se habilita? Se habilita como prestador remisor o como prestador de referencia de acuerdo como vaya a prestar el servicio, ¿sí? Entonces yo me puedo habilitar como en la categoría de teleexperticia como prestador de remisor o prestador de referencia, lo que no ocurría con tele interactiva y tele no interactiva, que siempre va a ser prestador de referencia. Listo, sigamos. En el tema de telemonitoreo, ¿sí? Entonces es el relacionamiento a través de una plataforma, una infraestructura TIC que recopila y transmite a distancia datos de un paciente para tomar decisiones respecto del paciente, ¿sí? Y aquí también, ¿cómo se habilita? Se habilita o como prestador remisor o como prestador de referencia, de acuerdo como tenga previsto realizar y prestar sus servicios, sigamos. Entonces, en el tema de prescripción de medicamentos, aquí es importante porque esto no lo teníamos previsto, pues en las normas anteriores, la prescripción de medicamentos sí, pero ¿en qué circunstancias? En las modalidades que son solo en el telemedicina interactiva y teleexperticia sincrónica, ¿sí? Todas las modalidades sincrónicas. Adicionalmente, cada profesional es responsable de la prescripción que realiza. El profesional puede abstenerse de realizar cualquier prescripción en el marco de su autonomía, eso lo habíamos dicho desde el principio, y la prescripción, aquí hay una excepción que es la prescripción de medicamentos de control especial, deben hacerse en el recetario oficial, por lo tanto ellos siempre tendrán que pasar por el mecanismo presencial. La firma digital o electrónica, que también es una pregunta frecuente, sigue la normatividad vigente para sí, siempre y cuando cumpla con la normatividad vigente que está prevista por la Superintendencia de Industria y Comercio para los temas de firmas digitales y firmas electrónicas. Sigamos. El tema de autorización de servicios, todo lo que se haga en la modalidad de telemedicina, si se genera una orden médica, las órdenes médicas seguirán el proceso que está previsto para la atención presencial. Entonces, tiene igual validez la orden médica que se da en el marco de una consulta en la modalidad de telemedicina como la que se da en el marco de una consulta presencial. Sigamos. A continuación, la ingeniera Patricia nos va a hablar de las características que deben cumplir las plataformas tecnológicas para la modalidad de telemedicina y para telesalud en forma general. Buenos días, muchas gracias. Vamos a explicar lo que respecta a las plataformas tecnológicas. Las plataformas tecnológicas que se van a utilizar en telemedicina, telesalud para esa resolución tienen bastante importancia, porque de hecho la prestación de servicios de salud técnicamente es la misma, pero lo que tenemos aquí en medio y es lo novedoso, entre comillas, es el tema de la plataforma tecnológica. Entonces, la plataforma tecnológica puede ser provista por un operador tecnológico, pero hacemos la claridad que el operador tecnológico es responsabilidad del prestador de servicios de salud que está ofreciendo en el marco de sus servicios de salud este tipo de tecnología. La responsabilidad del uso de las plataformas tiene que ver con 4 características principales que están dentro de la norma de MINTIC. Primero, la autenticidad, que quiere decir que podamos identificar plenamente quién es el que genera la información y quién es el que recibe la información. Para eso se tiene que cumplir con ciertas características, que es poder identificar en el otro lado de la plataforma quién está y que sea efectivamente identificado. El tema de integridad,
quiere decir que nadie va a poder modificarnos o no se va a poder cambiar o modificar la información que se transmita, sea cualquier tipo de información por el canal que está transmitiendo, y lo que se vea en el receptor es lo mismo que reciba al otro lado quien está mirando la información. La disponibilidad tiene que ver con la garantía de que siempre va a existir la plataforma. Entonces, si se ofrece, esto es como ofrecer un servicio de salud en el medio actual o común y corriente sin tecnología. Si yo voy a prestar servicios de salud basados en telemedicina o basado en TIC, deben estar disponibles y tiene que tener, como decimos nosotros, una programación. Y lo que tiene que ver con la fiabilidad es la capacidad de que los canales puedan recibir y mandar información de calidad y que no pueda ser modificada en el transcurso del paso de la información por los diferentes canales, tanto de ida como de vuelta. La responsabilidad del uso de las plataformas, volvemos otra vez, la responsabilidad de la plataforma es del prestador que está ofreciendo el servicio. Si bien es cierto, nosotros entendemos que pueden haber operadores tecnológicos que están ofreciendo este tipo de plataforma, lo que sí es cierto es que quien se responsabiliza por lo que pase con ese operador tecnológico es el prestador de estos servicios. El tema de seguridad y privacidad de los datos, al igual que en el mundo sin tecnología, en el mundo con tecnología la privacidad y el manejo de datos es muy importante. Quiere decir que sigue siendo la prestación de servicios de salud o sigue siendo esas actividades de teleapoyo o telemonitoreo, siguen siendo actividades que están protegidas con la reserva de información de datos privados y por tanto es una obligación del prestador de servicios de salud garantizar que esa información no puede ser vista o no puede ser accedida por personas que no tengan la competencia para hacerlo. Y los estándares de interoperabilidad, es decir, la información se tiene que intercambiar en la forma como el ministerio ya está estandarizando en un primer momento los datos. Quiere decir que este conjunto de datos que van a ser parte de la primera fase de la interoperabilidad de la historia clínica deben ser utilizados por todos los sistemas de información para garantizar el intercambio efectivo de datos posteriormente. Entonces, vuelvo y recalco que estas responsabilidades que tienen que ver con el intercambio efectivo de información, con la privacidad de los datos, con la garantía de que nadie puede acceder a los datos, es responsabilidad del prestador que inscribió el servicio y que está ofreciendo el servicio. Primero, entonces, seguimos con los temas de autenticidad. Muy importante para estos temas es que se pueda identificar tanto cuando comenzamos una sesión de cualquier tipo de este trabajo, garantizar que la persona que está en el otro lado es la persona que es. Para esto, las plataformas tecnológicas nos tienen que ofrecer estos mecanismos de cómo autenticar la persona y cómo garantizar que la persona que está al otro lado es la persona que dice ser, tanto del prestador como de quien está siendo atendido. La integridad, nuevamente, que la información no se cambie. Ahorita la doctora Sande estaba diciendo con los temas de telemonitoreo que el ciudadano también tiene derecho a conocer qué le hicieron, que, mejor dicho, cuáles fueron las actividades o la entrevista que le hicieron durante las actividades de apoyo. Y la disponibilidad, nuevamente, la disponibilidad quiere decir que el canal tiene que estar abierto. Si yo ofrezco un servicio programado de telemedicina en una franja de tiempo, siempre tiene que estar disponible porque eso hace parte nuevamente otro de los servicios de salud. Quizás aquí un tema que es importante de las plataformas tecnológicas son el medio, pero finalmente el prestador se tiene que organizar para poder prestar estos servicios de salud con estas plataformas. Y de nuevo la fiabilidad. La fiabilidad tiene que ver con la capacidad de tanto los canales como los diferentes periféricos. Aquí es muy importante resaltar que no hay una plataforma estándar para todos los servicios, depende del servicio. Es diferente hablar de un servicio de dermatología
a mirar con unos periféricos que son específicos a un servicio de telecardiología que tiene otros tipos de imágenes o de dispositivos electrónicos. Por eso no se puede estandarizar que para todos los servicios la plataforma va a ser de cierta forma. Hay unos mínimos, de ahí en adelante depende de los dispositivos y depende de la calidad del requerimiento que se haga sobre el tipo de servicio. Siguiente. El tema nuevamente de tratamiento de información. Toda esta información debe tener garantía de que cuando viaje a través de Internet o cuando viaje a través de mecanismos electrónicos, no puede ser vista o no puede ser accedida por nadie. Quiere decir que en este orden de ideas se recomiendan certificados de servidores seguros en las plataformas tecnológicas, garantía también para el operador tecnológico que esté haciendo esto, que tenga su certificación en la ISO 27000 o por lo menos esté haciendo trabajo de seguridad de la información. Esto es muy importante, seguir estas normatividades. Las firmas electrónicas, también ya lo habíamos dicho, las firmas electrónicas tienen que cumplir con la normatividad que está establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en este orden de ideas, pues a medida que vayamos sacando nuevos servicios normados, pues vamos mirando cuáles van a ser las características específicas para cada tipo de servicio usando las TIC. Ahora seguimos con las disposiciones ya finales para la telesalud y los parámetros para la telemedicina. Gracias, Patricia. Entonces, siguiente. Frente al tema de calidad de atención, pues el tema de calidad de atención, esto es solamente una forma de prestar el mismo servicio. Entonces, los parámetros de calidad de atención son los mismos parámetros de calidad de la atención presencial, que cuáles son accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad. Y adicionalmente se desarrollan en la política, en el marco de la política de Nacional de Seguridad del Paciente. Siguiente. El tema financiación, o sea, es claro y por todos lados pues está previsto de que la modalidad de telemedicina, los servicios que se presten en la modalidad de telemedicina están cubiertos por el plan de beneficios, ¿sí? Entonces, y si en algún momento dado hay algún servicio que no esté cubierto por el plan de beneficios, irá por los métodos colectivos, los métodos individuales de cobertura de los servicios de salud. Entonces, la modalidad de telemedicina no tiene ninguna restricción para el tema de financiación, ¿sí? Y adicionalmente, o sea, en el tema de prestación de servicios por instituciones extranjeras, sí, pero con determinadas condiciones. La primera es, sí, si el prestador extranjero tiene un prestador inscrito con servicios habilitados en el territorio nacional. Esa es la primera. La segunda, sí, si cumple con lo previsto en la resolución 2654 y la 3100. ¿Sí? Y adicionalmente, sí, si el español es el idioma oficial de intercambio de información. Entonces, estos son los tres requisitos para que se pueda prestar la modalidad de telemedicina por un prestador de servicios del extranjero. Sigamos, siguiente. Los modelos de atención en salud, o sea, se prevé que se promuevan modelos de atención en salud utilizando la telesalud para realización de actividades que tengan que ver con la prestación de servicios de salud y también la modalidad de telemedicina en cualquiera de sus categorías, independientemente de la ubicación geográfica. La idea es que, si bien pues, la atención presencial sigue siendo la atención, la modalidad de atención regular, sí, para determinadas condiciones se debe propender por el desarrollo de la telesalud y la telemedicina para mejorar la oportunidad, la resolutividad, ¿sí? Y los resultados en salud y acercar la atención en salud a los pacientes. Siguiente. ¿Cuál es la inspección, vigilancia y control? O sea, está prevista pues, para toda la Supersalud, las direcciones territoriales y demás órganos
de inspección, vigilancia y control. O sea, esta norma, ¿quién vigila su cumplimiento? Estas instituciones. Adicionalmente, o sea, ya en el tema, sigamos, la siguiente, esto pues está alineado totalmente con habilitación. En la resolución 3100 del 25 de noviembre están los estándares y los criterios que deben ser cumplidos por todos los servicios y por ciertos servicios específicos donde se permiten cierto tipo de modalidades. Entonces, y eso lo vamos a ver en la resolución 2654, que no es objeto pues en la resolución 3100, que no es objeto de nuestra charla de hoy. Sigamos, ¿qué sigue? ¿Sí? Unos temas de lineamientos técnicos para el tema de plataformas. Todavía, o sea, estamos esperando madurar más en este tema y de acuerdo con las inquietudes que vayan surgiendo y de todo, pues vamos, ya tenemos un lineamiento especial inicial, pero queremos perfeccionarlo en la medida en que se vaya pues implementando la norma. Todo el tema socialización y difusión, hoy estamos pues en uno de los eventos programados, vamos a tener un foro en el primer trimestre de 2020 de Telesalud, donde vamos pues a mirar algunas experiencias exitosas, vamos a ver también un tema del Plan Nacional de Telesalud, ¿sí? Que desde ya estamos empezando pues a proyectar y en este foro estaríamos haciendo pues el lanzamiento del Plan Nacional. Sigamos, la otra por favor. Algunos retos que nos quedan, ¿sí? El tema de reglamentación, pues muy seguramente habrá cosas nuevas que nos toca reglamentar, mejorar. Los temas de infraestructura tecnológica, como lo dijo Patricia, pues son temas que necesitamos fortalecer. El tema del desarrollo del talento humano, esto, o sea, esta modalidad de prestación de servicios y todo lo que se haga con TIC requiere la formación del talento humano y que el talento humano esté preparado para poder asumir estas nuevas formas de prestar los servicios, los temas de sostenibilidad que son importantísimos y que han sido el talón de Aquiles de toda la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina, y los temas de cultura es que nos quepa en la cabeza que la atención a distancia puede realizarse siempre y cuando se cumplan unos criterios que garanticen la seguridad de los pacientes. Muchas gracias. A continuación, el doctor Cristian va vamos a leer las preguntas y vamos a dar respuesta a las preguntas que han venido haciendo a través de… ¿Sí? Listo. Okay. Muchas de las personas han preguntado cómo pueden acceder a la presentación, si esto va a quedar grabado en YouTube o la norma. Todo eso ya se los están compartiendo por la plataforma, pero… Preguntas más puntuales, Sandrita. Sí. ¿A qué se refiere la disponibilidad con permanencia? Le doy la palabra a Ana Milena para que ella nos responda esta pregunta, que es una pregunta de habilitación. Bueno, la pregunta iba a cuál era la diferencia en la disponibilidad con permanencia con el cuenta con. Cuando hablamos de cuenta con del talento humano, es porque debe estar presencial, es una presencialidad obligatoria en el servicio de salud durante el tiempo que se oferte el servicio de salud. El tema de disponibilidad con permanencia es un término nuevo que nace con la 3100 de 2019 y está en algunos servicios de salud, en el caso, por ejemplo, como la unidad de cuidados intensivos, en el que decimos que el médico intensivista estará con disponibilidad con permanencia durante 6 horas de las 24 horas que se oferte el servicio. Entonces, debe estar durante las actividades y procedimientos permanentemente en ese tiempo exclusivo allí en ese servicio, y el resto de tiempo estará con disponibilidad al llamado de acuerdo a la necesidad de los pacientes, lo que se requiera. Es un término nuevo que nace pero está definido en el capítulo de definiciones de la resolución 3100 y tenemos ejemplos en cada uno de los servicios. No aplica para todos los servicios de salud, un ejemplo es la unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Siguiente pregunta, José Samuel Vargas pregunta,
¿Cuáles fueron los criterios tenidos en cuenta para exigir la infraestructura tecnológica a nivel general para la prestación de servicios de telemedicina? Esta pregunta se la vamos a pasar a la doctora Patricia. No se ha definido cuál es la infraestructura tecnológica que debe ser utilizada. Como les dije, la infraestructura va a ser por cada tipo de servicio. Aprovecho para contestar algunas preguntas que están llegando por el chat, que tiene que ver con un tema de regiones 1, 2 y 3. Esas regiones 1, 2 y 3 tienen un tema de conectividad. Ustedes saben que el país no tiene una conectividad similar en todo el territorio. Entonces, cuando uno habla de regiones tipo 1, son regiones que tienen un cableado que es más tipo fibra óptica. Las regiones 2 tienen un cableado tipo cobre y las regiones tipo 3 son las que menos tecnologías tienen para el acceso a internet, como puede ser radiofrecuencia. Entonces, en ese orden de ideas hay que, cuando ustedes comiencen a diseñar los servicios, porque vuelvo y repito, estos servicios, si son de telemedicina o telemonitoreo o teleapoyo, tienen que ser servicios que son ofertados. Así como cuando ustedes diseñan un servicio en un ámbito intramural, los servicios que utilizan todas las TIC deben ser diseñados y por tanto tienen que mirar cuál es la tecnología, en dónde lo van a ofrecer, cómo lo van a ofrecer y qué tipo de respuesta van a tener para garantizar la fiabilidad, la autenticidad y la confiabilidad de la información. Muchas gracias. Gracias. Luis Alberto Parra pregunta, ¿la labor del psicólogo sería entonces teleorientación o telemedicina? Puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, cuando yo ofrezco el servicio de psicología en la modalidad de telemedicina, ¿sí? Lo puedo hacer en cualquiera de las categorías, porque estoy ofreciendo mi servicio, o sea, el servicio de psicología, es un servicio de consulta externa, general o especializada, eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero si voy a tener dentro de un servicio o como un servicio que se está dando de teleorientación, ¿sí? Lo puedo hacer, puedo hacer el servicio de teleorientación, teniendo en cuenta que el servicio de psicología, la modalidad de telemedicina, ¿sí? Se habilita y la teleorientación o el teleapoyo no se habilita. Muchas gracias. Muchas Paola gracias. Fontecha, ¿la prescripción de medicamentos únicamente está limitada a teleexperticia sincrónica? La prescripción de medicamentos está limitada solamente a las modalidades sincrónicas. Sí, es así. En el caso de la asincrónica con médico que atiende el paciente y especialista a distancia, ¿cómo sería la prescripción? Ahí en ese tema es quién, o sea, hay un médico que está facultado para prescribir, pues la prescripción se hace por parte del médico, ahí no tendríamos ningún tema porque hay valoración de paciente, hay un médico que está prescribiendo. O sea, tanto médicos como odontólogos están facultados para prescribir. Si hay alguien que está atendiendo presencialmente al paciente, pues sería el que atiende presencialmente al paciente quien hace la prescripción. En el caso de telemedicina, ¿cómo se formularían los medicamentos controlados? Si algunos departamentos aún usan el papel o formatos de medicamentos controlados. Como dijimos, el tema de medicamentos controlados solamente podrá hacerse de la forma presencial, ¿sí? Porque debe hacerse de acuerdo con la normatividad vigente. Este tipo de servicio está regido bajo ¿qué manual tarifario? No hay manual tarifario para ningún servicio, o sea, entonces el tema de manuales tarifarios es un servicio, la forma como se facture y la forma como se cobre hace parte de la relación entre prestadores y pagadores y se rige por la normatividad que regula la materia, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues de acuerdo con los acuerdos o convenios que se hagan entre prestadores y pagadores, pues ellos definirán las tarifas que van a cobrar y que van a pagar. El prestador extranjero que requiere tener prestador inscrito en Colombia, ¿qué tipo de acuerdo deben tener esos dos prestadores? ¿Puede ser un convenio o debe ser una filial? Tiene que haber un prestador de servicios de salud extranjero en Colombia. O sea, acuerdos, lo que se tiene que demostrar es que el prestador extranjero tiene un prestador de servicios de salud habilitado en el país.
Respecto a la firma digital y o electrónica, agradezco dar claridad si es necesaria para los profesionales que prescriben o todos los actores de la atención por telemedicina. Cualquier acto que necesite firma, ¿sí? Le aplica, ¿sí? Entonces, si lo estoy haciendo de forma virtual y de todo eso, o utilizando plataformas TIC o medios TIC, ¿sí? Le aplica para cualquier documento que requiera firma. ¿Puedo ser prestador remisión y prestador referencia? Sí, la respuesta es sí, y pues lo dice tanto la 2654 como la 3100. Y siempre se ha podido, o sea, nunca ha habido restricción para que se pueda hacer prestador remisor y prestador de referencia, y en ese caso se debe cumplir en lo que aplique para prestador remisor y para prestador de referencia, debe cumplir el prestador las condiciones de habilitación. ¿Cómo se va a realizar el reporte al sistema de vigilancia epidemiológica? Esto no es del alcance de esta norma, ¿sí? Entonces se tendrá que hacer de acuerdo con los parámetros que estén establecidos para el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Ya hay una forma de reporte establecida, ya hay una normatividad frente a la materia, pues esta no la varía. Ok, vamos con la siguiente pregunta. No nos están quedando muchas, para que aprovechen si tienen alguna pregunta este espacio. ¿Qué precauciones desde el punto de vista ético y legal debemos tener quienes prestamos teleorientación y teleapoyo? El tema ético, pues es la regulación ética de las profesiones, o sea, el tema ético está en el centro, pues son las de la ética de las profesiones, y en el tema legal, pues tiene que ver con la documentación que yo haga y la responsabilidad que tengo frente a las atenciones. Entonces el tema ético y legal va muy de la mano y está pues previsto en las normas que regulan la ética de las profesiones. ¿Cuáles son las estrategias que Minsalud tiene diseñadas para informar a los usuarios sobre la aceptación de estas modalidades de consulta, sobre todo en la sincrónica? Nosotros todavía no tenemos un estudio aquí al interior del ministerio donde hayamos evaluado la satisfacción que tienen los usuarios frente al uso de la telemedicina, frente al uso de métodos sincrónicos o asincrónicos de la telemedicina. En el 2014 se hizo un estudio exploratorio de la telesalud telemedicina, donde una de las se hicieron algunas preguntas respecto de la aceptación de la modalidad de telemedicina por los profesionales que la practicaban, ¿sí? Entonces, pero no tenemos datos a ese respecto, o sea, todavía no tenemos un estudio dentro del ministerio que evalúe ese tema. Entendiéndose desde los servicios de patología, ¿el teleapoyo debe ser habilitado y este puede ser ofertado a la EPS o IPS? Recuerden que el teleapoyo no es un servicio, el teleapoyo es una actividad, ¿sí?, de telesalud y surge en el marco del relacionamiento entre dos profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, como oferta de servicios, es como yo busco el apoyo de un profesional para poder dar un concepto, para poder dar un tratamiento. Y de todas formas, quien es el responsable del concepto que emita o del tratamiento que realice es el que pide el teleapoyo. Para los casos de uso del portal del paciente, ¿la firma del paciente electrónica debe estar vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio? Pues se tiene que cumplir con la reglamentación que regule la materia de la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Entonces, las firmas electrónicas y las firmas digitales no las regulamos desde el ministerio, las regula la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese momento, cuando en el marco de la construcción de mis modelos de atención utilizando TIC, yo necesite firmas electrónicas, se deberán tener en cuenta todos estos aspectos para poder desarrollar los sistemas de información clínico que se apoyen, que requieran firmas digitales. Estando inscrito en el servicio de salud como profesional, ¿se puede ejercer telesalud y telemedicina o está limitado a una IPS o EPS?
La telesalud y la telemedicina, o sea, la telesalud y la telemedicina la pueden hacer cualquiera de los prestadores, ¿sí? Y los prestadores no son solamente IPS, son los profesionales independientes, el objeto social diferente y el transporte especial de pacientes, ¿sí? Entonces, cualquier prestador, como se dijo, en la geografía nacional puede prestar un servicio en la modalidad de telemedicina siempre y cuando cumpla con la reglamentación vigente. ¿Es posible prestar servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina a través de un traductor simultáneo? Esa pregunta es la primera vez que me la hacen. Sí, tengo que saber, pero creería yo que en este momento, pues no tengo una respuesta, ¿sí? Frente al tema de la implicación legal de un traductor simultáneo, frente a la interpretación que se puede hacer de una queja de un paciente o algo. O sea, entonces no tengo la respuesta, me tocaría consultarla a un amigo. ¿En teleorientación se puede prescribir? En teleorientación no se puede prescribir porque es una actividad de telesalud que no está orientada a la atención, es información, orientación, asesoría, consejería, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no es una actividad de médica o una atención profesional que pueda derivar en una prescripción. No hay un relacionamiento entre profesionales de la salud, entre profesional y paciente. Pues sí hay un relacionamiento, pero no es un relacionamiento que está previsto para prescripción. ¿Cómo se registra la firma del paciente en el consentimiento informado? De acuerdo como se defina en el modelo de atención que lo va a registrar, si lo va a registrar de forma electrónica o si lo va a registrar de forma física. Esa parte, pues eso depende pues del modelo que se tenga. ¿Se puede utilizar programas como Skype o videollamada por WhatsApp o qué programas se sugieren? Esta pregunta se la dejo a Patricia, ¿sí? Pero no creo, pues la plataforma tecnológica no es Skype ni es video, pues la videollamada sí, yo tengo una, pero ya se la dejo a Patri. Volvemos otra vez a los criterios. Lo importante es cumplir los criterios de la norma. Si ustedes ven un tema como WhatsApp o ven un tema como Skype o otras plataformas tecnológicas, ustedes lo que tienen que ver finalmente es que les garantice primero la autenticidad, cómo ustedes van a hacer para demostrar que la persona que está al otro lado y que le están viendo es esa persona. Lo segundo, la fiabilidad. ¿Qué tan buena es ese mecanismo para que le garantice que los datos que está transmitiendo, la información que se está transmitiendo, no vaya a perder su calidad mientras viaja por los canales de comunicación? Lo tercero es la protección de los datos personales. Hay muchas plataformas, de este tipo de plataformas, porque no solamente son estas dos, hay muchas plataformas que no le garantizan que la persona esté con sus datos completamente anonimizados o quien entre no pueda identificar. Y acuérdense que la norma de protección de datos personales dice que claramente no puede ser la persona ni determinada ni determinable. Por eso vuelvo y les insisto, cuando ustedes vayan a hacer un servicio, esto pasa en el mundo común y corriente sin tecnología, cuando ustedes diseñan un nuevo servicio de salud, ustedes tienen que revisar todo el tema organizacional, jurídico, legal, ético y de sistemas de información o de tecnología. Entonces, por eso no compete solamente a la tecnología, igual del recurso humano también. O sea, hay muchos aspectos que ustedes tienen que considerar en esto y no solamente la plataforma tecnológica, porque si bien la plataforma tecnológica es lo importante aquí, lo más importante es el diseño del servicio que están ofreciendo. ¿Hasta qué punto las actividades del médico se considera que el médico puede hacer teleorientación y en qué punto se considera telemedicina? Eso es potestativo del prestador. El prestador define lo que hace en teleorientación, teniendo en cuenta que teleorientación se refiere a consejería, asesoría, información nada más, ¿sí? Que no es una consulta médica o una consulta de un servicio, como se hace, que se está haciendo, ¿sí? Entonces es prestador que define, yo voy a hacer teleorientación o voy a hacer telemedicina, ¿sí? Eso lo determina el alcance de lo que él quiere prestar. ¿Cuál es la parte técnica a tener en cuenta en la aplicación de telemedicina? ¿A qué se refiere parte técnica? Sí, si pudieran aclarar, porque pues no es clara, parte técnica, ¿cuál?
Listo. Cuando pide certificación de formación en telemedicina del médico o terapeuta, ¿qué entidad está avalada para dar dicho certificado? Pues sí, una constancia, es una constancia pues, puede ser el mismo prestador, puede ser de una institución de formación superior, ¿sí? O técnica, pero tiene que haber una constancia de formación. No estamos diciendo quién la puede hacer, sino que tiene que haber la constancia y el prestador debe garantizar. O sea, que lo más importante es que es el prestador en aras a la seguridad del paciente, ¿sí? Es el que debe garantizar que su personal cuenta con la formación que se necesita para la prestación del servicio. Y él tiene que, o sea, pues, y tiene que tener las constancias de formación, ¿sí? Entonces, pero es el prestador también dentro de su autonomía y dentro de su responsabilidad garantizar que el paciente, que las personas que apoyan los servicios estén formados y capacitados. ¿Qué papel tienen los entes territoriales para apoyar en la implementación de los modelos de atención basados en telemedicina? Todas. Pues todo lo que ellos determinen en un momento dado, pues pueden promover modelos de atención, pueden incluso plantearlos, apoyarlos, ¿sí? Entonces, ese tema, pues, dentro de sus competencias, todas. Dice, por favor aclarar si la internet requerida en las regiones 1, 2, 3 y 4 debe ser simétrico o asimétrico. Depende del tipo de servicio que van a ofertar. Entonces, vuelvo y repito, cuando diseñen el servicio, dependiendo de cuál es el tipo de tecnología que vayan a transmitir, si eso es texto, si son imágenes, dependiendo de lo que se necesite, entonces ahí determinan cuáles son las características de ese internet, cuánto es subida, cuánto de bajada, si el canal es dedicado, si el canal es sin reuso, ese tipo de cosas ya la definen cuando estén ofreciendo el servicio. Dado que para prestar servicios de telesalud o teleorientación no se requiere ser prestador de servicios, ¿quién va a vigilar eso? Lo vigila de todas formas por la dirección territorial, ¿sí? Lo vigila lo que se dijo acá, la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades de vigilancia y control. O sea, ellos tienen la vigilancia, no todo lo que está por fuera de habilitación también es vigilado por la por las direcciones territoriales, ¿sí? Y las entidades de vigilancia y control, porque es un servicio público, ¿sí? Prestado por particulares, porque puede ser prestado por públicos o por particulares. Si como IPS habilitada para telemedicina, para atender en diferentes ciudades del país con profesionales de salud en diferentes ciudades, ¿cómo debe ser la habilitación de esos profesionales? No se habilitan profesionales, esto es importante decir, habilito servicios, ¿sí? Entonces es el prestador de servicios de salud habilita de acuerdo pues con lo que quiere, de acuerdo con la oferta que quiere hacer, define qué servicio quiere habilitar y dentro de esos servicios el primer estándar es el estándar de talento humano, ¿sí? Entonces debe cumplir con el talento humano que se requiere para el servicio, como el prestador que requiera hacer, si quiere ser una IPS, si quiere ser un prestador independiente, un objeto social diferente o un transporte especial de pacientes. Eso es, o sea, entonces. Última pregunta, Sandra, ¿cómo se manejarán las incapacidades? Cómo se manejan las incapacidades de forma presencial, o sea, el mundo virtual refleja el mundo real, ¿sí? Entonces, igual, si se requiere una incapacidad, el médico en su autonomía, porque esto hace parte del acto médico, y quienes expiden incapacidades en el país, médicos y odontólogos, ¿sí? Entonces, los que están facultados para expedir la incapacidad, en el marco de su autonomía y la ética médica, podrán expedir la incapacidad y pues cumpliendo con todas las normas que están previstas para incapacidades, ¿sí? Y como requiere la firma, entonces sería si la firma es virtual, pero de todas formas el tema es igual, ¿sí? Entonces hay unos temas de pérdida de capacidad laboral y de todo, y que tienen que ver con peritazgo y de todo, que todavía no sabemos cómo, pero todavía no tenemos un tema claro, pero la idea es que ese tipo de cosas se hagan presenciales, siempre con la presencia del personal de salud que tiene que evaluar, pero es en el tema de peritaje.
¿sí? Entonces esa parte ya es por el tema de incapacidades, es la autonomía profesional y la ética médica. Bueno, Sandra, creo que con eso acabamos. Queremos terminar por darle las gracias a todos los asistentes. Sus preguntas siempre son muy pertinentes. Esperamos que les haya gustado mucho la presentación y obviamente estamos abiertos para cualquier duda, inquietud. El ministerio siempre está atento a sus preguntas. Tal vez Sandra nos pueda dar información de cómo nos pueden contactar. Sí, nos pueden contactar a través de pues, los teléfonos del ministerio, o sea, 330-5000, extensión 1801, 1809, 1800. También mi correo electrónico sgallegos@minsalud.gov.co, ¿sí? Para cualquier duda o inquietud, o a través también de los conductos que se tienen previstos para el tema de, se llama, el de quejas y reclamos, la mesa de ayuda. Pues eso es en términos generales. Le cedo la palabra a nuestro director para que haga pues el cierre y muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Sandra. Muchas gracias a ustedes, obviamente a mis compañeros en el ministerio por este esfuerzo. Sabemos que para ustedes también implica tiempo, gestión, permanecer atentos. Esperamos continuar con este tipo de sesiones que seguramente redundarán en mejoramiento en el entendimiento de la norma. Nuevamente, bienvenidos al ministerio, bienvenidos a sus preguntas, sus inquietudes. Fortalecemos entonces el lazo con ustedes a partir de este momento en la norma de telesalud y telemedicina y continuaremos entonces dando la asistencia técnica del caso como se ha planteado. Nuevamente, gracias, feliz Navidad, feliz año a todos y estamos entonces en contacto para nuevas sesiones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.